¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Se imagina usted un día en el futuro donde si necesita un acta de nacimiento no tenga que hacer largas colas a las oficinas públicas? Donde si quiere saber a qué horas pasa el camión por la esquina de su casa pueda meterse a la computadora y conocer las rutas, o saber a qué horas pasa el camión de la basura, o reclamar simplemente por internet un mal servicio y que le hagan caso. Ese mundo no está tan lejos y se sostiene por un nuevo concepto en la gestión pública que se llama gobierno abierto. Desde el presidente Barack Obama, el presidente Felipe Calderón y otros presidentes se han alineado con la idea de impulsar el concepto de gobierno abierto. Hoy hablaremos de este tema, de cuánto puede beneficiarnos como ciudadanas, como ciudadanos en la democracia. Comenzamos. Gobierno abierto es el siguiente paso de transparencia y acceso a la información. Surge, hay que reconocerlo, fundamentalmente como una iniciativa del presidente Obama, una de sus grandes innovaciones cuando él toma el poder, en el que le pide a sus ministros de Estado que pongan a disposición de los ciudadanos bases de datos crudas, las bases de datos más importantes que manejan las secretarías para que el ciudadano pueda utilizarlas sin necesidad de que medie una solicitud, sin necesidad de pedirla en ningún lado. Simplemente acceder a ellas vía internet, poder utilizar la información, poder relacionar bases de datos de diferentes ministerios o de diferentes niveles de gobierno, la que tiene la federación, la que tiene el gobierno del estado, la que tienen los municipios, y sacar sus propias conclusiones y hacer los cruces que para su vida cotidiana necesita. Es un proyecto de vanguardia que busca incorporar la tecnología, que pone la tecnología al servicio de los ciudadanos, que creen que los ciudadanos pueden tener una relación de retroalimentación con el gobierno. Es un reconocimiento de, diría yo, cierta humildad de los gobiernos, diciendo no tenemos la capacidad de generar todo el conocimiento, ni siempre el conocimiento que necesitan los ciudadanos. Si abrimos las bases de datos, ellos mismos van a empezar a generar conocimiento y nos van a ayudar a gobernar mejor, a proveer mejores servicios y a acelerar ciertos procesos sociales en beneficio del propio ciudadano. Saludo a los invitados de esta noche para hablar justamente del tema de gobierno abierto. Les doy las gracias por acompañarnos a Espiral y como esta edición les pido que ustedes se presenten. Joel, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Soy Joel Salas Suárez, Miguel Andrés, titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública y bueno, soy un poco el que lleva a cargo el seguimiento a lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto. Muchísimas gracias, Joel, por acompañarnos. Andrés Hoffman. Yo soy Andrés Hoffman, dirijo una revista que se llama Política Digital y el tema de los gobiernos abiertos me apasiona. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de tus pasiones entonces hoy. Miguel Pulido, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Miguel Pulido, trabajo en Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización de la sociedad civil que básicamente utiliza la transparencia y el acceso a la información para monitorear políticas públicas, discutir sobre lo que hacen los gobiernos. Y llevo algunos años justo pensando en ideas de cómo tenemos mejor información sobre lo que hacen nuestros gobiernos y ahí el concepto de gobierno abierto pues me estalló en la cara prácticamente, ¿no? Yo creo que nos ayudan a entender este concepto porque son estos conceptos modernísimos, suena interesante, gobierno abierto, debe tener que ver con lo digital, supongo, y sin embargo está muy lejos todavía de una comprensión amplia. Yo me imagino, déjenme, si cometo aquí ingenuidades me las disculpan, que gobierno abierto en el futuro a mí implicaría, por ejemplo, poder sacar mi acta de nacimiento en mi propia computadora.
tener acceso, no podría ir sobre mi acta de defunción, pero a lo mejor algún pariente mío podría sacar el acta de defunción. Una cosa más práctica que estas dos, saber a qué horas pasa la basura y tener claro cuál es la ruta que la delegación o el municipio tiene para sacar basura, o cuál es el resultado de las escuelas donde están mis hijos, o en fin, el nivel de seguridad de las calles. Tener información muy rápida, casi en el celular, casi, o en la computadora, sobre ese tipo de cosas. Yo les pregunto, ¿eso es gobierno abierto o es una cosa más amplia, o para que esto ocurra se requiere un gobierno abierto? Andrés. Yo creo que eso tiene que ver con el gobierno abierto, es de alguna manera así. El tema aquí básico es que el gobierno publique la información que maneja internamente para hacer su trabajo, que la ponga a disposición de la gente para que la gente la pueda utilizar del mejor modo que considere. Pero a ver, hoy, si yo quiero información, tengo acceso a ella. Si quiero saber qué está pasando en la Secretaría de Hacienda, voy y hago consultas. Y si no me la quieren dar la Secretaría de Hacienda, puedo ir al IFAI. Es decir, ya tenemos mecanismos de transparencia y acceso a la información. Joel, ¿eso es gobierno abierto? Sí, yo creo que gobierno abierto conceptualmente está en un proceso de construcción, ¿no? Como concepto. Como concepto, como tal, ¿no? Y quizás más adelante entraremos concretamente a lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto y los conceptos que están implícitos en esta alianza. Pero yo creo que un primer común denominador en esta mesa puede ser ligado a gobierno abierto, 3 conceptos. Transparencia, y ahí ya entendiendo ya no es única y exclusivamente cumplimiento a las leyes de acceso a la información, sino salir de una especie de transparencia reactiva a una transparencia proactiva. Segundo, rendición de cuentas. Ya diste esta transparencia, entonces tienes que estimular la rendición de cuentas, le tienes que dar información al ciudadano. 3, participación, es decir, si ya fuiste transparente, el ciudadano tiene que tener la capacidad de generar su propia interpretación de la información que posee el gobierno. Y 4, colaboración. Colaboración, los ciudadanos tienen que formar parte no solo en el diseño, sino en la implementación y en la evaluación de políticas públicas. Yo creo que estos 4 conceptos, de una manera u otra, son el corazón de lo que es gobierno abierto. Hoy tenemos, Miguel, acceso a mucha información, ¿no? Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación tiene auditorías impresionantes del desempeño, auditorías contables. Pero otro día, como periodista, cuando me he metido, y lo he platicado con la auditora aquí, a ver esos documentos, teniendo incluso algún grado de cierta formación, son impenetrables. Yo he tenido que pelear duramente por volver más sencillo esos documentos, no nada más aventarlos y exhibirlos, sino volverlos accesibles. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Yo creo que precisamente gobierno abierto es un giro de tuerca no menor a la noción de transparencia. O sea, recordemos un poco que, vamos, el lenguaje no es, en este caso, menor, no es una cosa banal. La idea de transparencia básicamente nos remontaba a las vitrinas, ¿no? Y los gobiernos transparentes eran los que nos permitían ver qué sucedía adentro. Un reloj te permite, de estos que tienen como la carátula de cristal, te permite ver qué sucede adentro, pero probablemente el mecanismo de funcionamiento es muy complejo. El hecho de que sea transparente no significa que tú puedes entender lo que pasa adentro. Yo puedo reconocer que el estado de cosas en el que nos encontramos actualmente es el de la transparencia, hay que decirlo, ¿no? Uno puede, no repito lo que tú dijiste, tenemos mucha información, las leyes de acceso funcionan, en el caso federal incluso muy por encima del estándar de las estaduales. Sin embargo, el giro de tuerca que dan los gobiernos abiertos es que la vocación es otra. Ya no basta con que tú puedas ver lo que sucede dentro, sino que tú lo puedas comprender. Un gobierno abierto entonces ya tiene que ver incluso con una suma de cosas, una suma de decisiones en donde la transparencia es un factor, pero no solo la transparencia, la vocación de utilizar las tecnologías de la información para comunicar mejor. Si me lo permites, básicamente un gobierno abierto es un gobierno que tiene una comprometida vocación de permitir que la ciudadanía comprenda con detalle lo que sucede, lo que le sirve, cómo funciona e incluso lo que tienen esos gobiernos y que al gobierno no se le había ocurrido que a la ciudadanía le podía servir. A ver, me gustarían ejemplos, Andrés. O sea, que me dijeras, porque a ver, en transparencia y el IFAI se quejan mucho, o sea, que en realidad el ciudadano no está haciendo grandes exigencias de información. Bueno, no las está haciendo, pero no las está haciendo porque no sabe que puede hacerlas. O que porque no le han hecho la oferta. Aquí esto yo siempre, bueno, es un concepto complicado de explicar, pero
Esto es supply driven, como dicen en inglés, es inducido por la oferta. La demanda se crea a partir de la inducción que hace la oferta. Pero bueno, el tema aquí, ejemplos. Yo siempre cuento un ejemplo que es el de Capufe, que ustedes probablemente ya habrán escuchado. Capufe tiene una cantidad de información sobre los accidentes que ocurren en las carreteras mexicanas, tiene información sobre la reparación de las carreteras, cuándo se hacen, a qué hora se hacen, etc. Tiene información estadística respecto a los accidentes que han habido en los últimos años. Y por lo tanto, Capufe podría poner a disposición de la ciudadanía esa información. No lo hace. Tiene la información guardada bajo 4 paredes. ¿Para qué? Para gestionar las carreteras, lo cual está muy bien. Pero podría ponerla a disposición de la gente. Y si lo pone a disposición de la gente en ciertos formatos para que la gente pueda reutilizar esa información del modo que mejor quiera, para que incluso un empresario pudiera llegar y hacer aplicaciones para los teléfonos celulares, de tal manera de que en las carreteras te suenen alarmas cada vez que llegas a una zona peligrosa, por decirlo así, donde hay mucho choque, mucho accidente. Eso es gobierno abierto, por ejemplo. No es concretamente quién ganó el concurso, ni cuánto dinero se gastó, sino datos más puntuales que se pueden aprovechar por todos los demás. Es además de, es decir, una cosa es la vitrina, como decía Miguel, la vitrina que tenemos ahí y ahí está la información, muy bien, ahí está, ok, tomo nota. Otra es jalar esa información, meterla a tu computadora, juntarla con otra información y hacer una nueva información. Es generar nuevo conocimiento, a partir de las necesidades ciudadanas, a partir de la necesidad del empresario, de la persona. Sí, aquí digo muy rápidamente, y para retomar lo que tú decías en términos de ejemplos y aprovechando la intervención de Andrés, justamente con esta idea de pasar, lo que tú decías es lo que te obliga la ley a transparentar. Por esto hablamos de una segunda generación de transparencia. En términos de las que el gobierno abierto sería una segunda etapa, una segunda ola de una segunda generación de transparencia, en donde ya, o sea, básicamente das por sentado que el acceso a la información está garantizado mediante las leyes y sí, como dice Andrés, y que es una instrucción del presidente, ponerse en los zapatos del ciudadano y a partir de ahí pensar la información. Solo me gustaría, hacer una pequeña precisión. O sea, la idea de la transparencia trasciende la existencia de normatividad específica en materia de acceso a la información o de leyes. El caso de Estados Unidos me parece que es o el de España, en Europa, ¿no? Son gobiernos que desde hace muchos años, por vocación democrática, son transparentes, divulgan información, sus portales están actualizados y sus leyes no los obligan, sus leyes las de acceso a la información. Entonces, solo para colocar ahí que la transparencia, en el caso mexicano, guarda una relación con las leyes de acceso porque fue la única manera de convencer a los gobiernos que fueran transparentes, que una ley los obligara, ¿no? Para tratar de ir abonando a lo que veremos más adelante de la alianza, y yo comparto completamente lo que acaba de decir Miguel, es decir, ya depende mucho del andamiaje institucional de cada país. En el caso de México, sin duda, y creo que algunos de los que están aquí presentes formaron parte de este grupo Oaxaca, que fue una presión que vino ahora sí que desde abajo. Sí, desde la sociedad. Desde la sociedad por transparentar. Eso prácticamente consideramos que ya está cubierto y en términos del gobierno federal lo que estamos haciendo como política pública y que lo veremos más adelante es obligar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que hagan este tipo de ejercicios. Yo tengo la fortuna de decirle a Andrés que justo lo que él propone de Capufe acaba de subir en su portal una cosa que ya estaba y es traza tu ruta, ¿no? Tú puedes a través de este sistema que tiene Capufe saber cuál es el mejor método de llegar a X punto de la República. Si estás en el DF lo pones y ahora ya está la afluencia vehicular y aquellos tramos que están en construcción o en reparación para que tú como ciudadano puedas prever en qué momento te conviene más realizar este viaje. Y así hay una serie de ejemplos que pudiésemos entrar a comentarlos puntualmente de lo que nosotros entendemos como transparencia focalizada o información socialmente útil. Para vincularlo con el IFAI, sí es muy importante señalar que en este proyecto estamos trabajando conjuntamente con el IFAI, Secretaría de la Función Pública y IFAI. Y
vehículo, por así decirlo, o el instrumento de política pública es el manual de transparencia, en donde nosotros ya obligamos a que hagan este ejercicio. Coincido con Miguel, estamos dando los primeros pasos, pero ya hay un primer... es una cultura que empieza a entrar. Ahora, que eso es difícil, permear a la burocracia en este sentido, y ahí ya es una obligación. Ahora, desde el punto de vista de quien hace análisis, incluso investigación académica o periodística, a pesar de que ahí hay mucha información, siempre es difícil poderla procesar. Y yo me acuerdo que desde Fundar, ustedes se pusieron a procesar el tema del padrón de Procampo. Y seguimos. Y después de que lo revisaron, nos enteraron de que los subsidios más importantes que se dan en México es para los campesinos más ricos. Un escándalo, que por cierto no es exclusivo de México. Habría que decir que los Mercedes de los campesinos franceses demuestran que allá también subsidios. Pero, a ver, la posibilidad de utilizar esa base de datos y de manipularla, yo ahí te preguntaría, ¿hoy las bases de datos sirven para eso? Pones un muy buen ejemplo, y desde la práctica de Fundar yo puedo dar testimonio de la diferencia entre un gobierno transparente con las limitaciones y con las posibilidades y oportunidades positivas que significa, y esta nueva noción de gobierno abierto y cómo estamos en proceso de transición. Mira, si uno hace una solicitud de acceso a la información, ya tuvo que entrar al CICI, recorrer todo este tramo, ¿no? Tuvo que tener la inquietud de preguntar, pedir las bases. Es el Infomex ahora, ¿no? Pero es un sistema que permite por vía de Internet hacer solicitudes centralizadas a toda la administración pública federal, a todo el gobierno federal. El punto que quiero colocar es que el gobierno mexicano entrega los padrones, pero te los da en un PDF que es inmanejable o que no es fácil. El PDF es este formato que no puedes copiar, que no puedes... Te los da con muchas restricciones. Te los da en un formato con muchas restricciones de manipulación. Entonces, si quieres cruzar variables, no juntar con los más pobres dónde viven y cuántos son en la familia, no puedes. No puedes. Y esa, me atrevo a decirlo, porque por lo menos, y soy un solicitante. Fundar tiene alrededor de 4,000 y tantas solicitudes de acceso a la información. O sea, esa es una adicción. Y tenemos, somos 40 personas solicitando información. Y a eso nos dedicamos y para eso cobramos, ¿no? El punto aquí es que yo puedo dar testimonio de que son transparentes porque nos entregan la información, pero no en una lógica de gobierno abierto, porque no nos están entregando el formato original, que son otros formatos que nos permitirían a nosotros hacer cruces, generar evidencia distinta, trazar nuevas correlaciones. Sí, pero no me ponga desconfiado. ¿Y si el gobierno la entrega y luego los particulares la manipulan? Es que mira, por eso digo que es un giro de tuerca. El gobierno abierto, las personas que lo están implementando... Te pongo 2 ejemplos concretos. La nueva alcalde de Lima, Susana Villarán, de Lima, Perú, agarró las bases de datos que tiene, así como están, truchas, mal hechas, feas, por las que el gobierno pagó y las subió. Y están a disponibilidad ahorita cualquiera que esté viendo la tele se puede meter a la página de la Alcaldía de Lima, que tiene un presupuesto ínfimo y que eso no le costó mucho dinero. Y están ahí descargables las fuentes originales de todos los datos que está procesando la Alcaldía de Lima. Va gradualmente subiéndolos. En el País Vasco tuvimos una reunión con una persona que invitó a Andrés y nos explicó cómo concentran todos los datos en fuente original. Y en los 2 casos, sé de buena fuente que ellas dijeron, sí va a haber gente que la manipule de manera perversa, va a haber gente que va a hacer trampa, pero ese es el problema de la ciudadanía y si me insultan, yo soy un gobernante democrático convencido que ese dato le pertenece a la ciudadanía y que se lo lleve la ciudadanía. Hacías gesto hace un momento, de eso no se trata. ¿A qué te referías? Hablando de la desconfianza justamente frente a la liberación de las bases de datos. Bueno, es que yo en lo personal, yo pienso que el estado en que nos encontramos, no contaste toda la historia. En el evento que hicimos, Miguel contó que para lo que hicieron con Procampo, pidieron 80 veces. 80 solicitudes de 80 solicitudes de información y pasaron un año o más rehaciendo las bases de datos, pasándolas a formatos para que puedan ser manipulados, combinados, mezclados, etcétera, etcétera. O sea, de PDF a Excel. Por decir algo. N cantidad de información, ¿para qué? Para finalmente lograr, después de un trabajo inmenso, detectar cosas... Anomalías.
cosas no muy sanas que ocurren en el ámbito Se lo gubernamental. hubieran podido hacer en 2 semanas si se las hubieran entregado en formato original. Probablemente Y en Excel. siguen sin probablemente. entregárnoslos en formato Entonces, Yo original. que me acuerdo, Joel, tenías Entonces, algunos... entonces, Sí, el tema de fondo aquí es ese, o sea, hay que sacar la información como quien abre un corcho, una botella, o sea, jalarla y jalarla y jalarla, y luego te la dan como se les hincha, y luego te la dan como quieren, ¿sí? Entonces, si alguien quiere trabajar esa información, pues está bastante complicado hacerlo. Joel, Solo antes del corte, muy rápidamente, y retomando esta idea de los diseños y desempeños institucionales, nosotros en la Secretaría de la Función Pública, conscientes de esta problemática, emitimos un acuerdo de interoperabilidad y datos abiertos. interoperabilidad, suena trabalenguas. Exacto, perdón, pero así se llama. Y básicamente de lo que se trata es que las bases de datos que tiene el gobierno hablen entre sí. Ah, eso sí, ok. O sea, que puedan Que operen comunicarse entre sí, que que se puedan encuentren. comunicarse entre sí, que al final de cuentas, tú hablabas hace rato de actas, que si tú vas a hacer un trámite ante sector salud, ante desarrollo social o ante energía, no te vuelvan a pedir 20 veces tu misma documentación. Acta Listo, de que nacimiento. amplíes esta discusión y a la luz justamente del tema de la alianza. Déjame un corte, me Perfecto. están presionando. Regresamos y se incorpora a la mesa a partir del próximo bloque Juan Pardinas. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Quédese con nosotros, continuamos. Todos los países tenemos al mismo tiempo algo que enseñar a los otros y algo que aprender de los otros. Este de Indonesia a mí me encanta cuando el presidente de Indonesia reporta que se ha invertido en alguna determinada zona de infraestructura y se ha hecho un hospital o un puente. Cualquier ciudadano desde su celular puede tomar la foto del puente que no existe o que está a medias y que no pudo haber sido inaugurado, mandarlo directamente a la casa presidencial y el presidente, el primer ministro, se ha dado a la tarea de darle seguimiento a todas esas denuncias. No solo es rendición de cuentas, pero también es yo ciudadano te puedo reportar cosas que me están afectando en mi entorno y que si tú tienes la base de datos preparada que lo reciba, puedes actuar mucho más rápido. Pensemos en los baches de la ciudad. Si podemos lograr recibir como gobierno del Distrito Federal, de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Veracruz, reportes de los ciudadanos sobre baches que están empezando, pues ninguno de ellos llega a ser un cráter. Hombre, si yo le mando a la delegación la fotografía de este bache, de este letrero, de esta fuga de agua, pues podrán reaccionar de manera mucho más rápida, siempre y cuando, insisto, tengan la forma de recibir esa información. Si se convierten en correos electrónicos que se acumulan en una máquina, pues no sirve para nada. Pero hoy la tecnología nos permite que al momento de recibir la foto, el mapa, la delegación la pudiera recibir un mapa y empezara a generar focos rojos. Y podríamos tener los focos rojos de las buenas y malas escuelas, podríamos tener los focos rojos de los crímenes, inclusive delitos muy sencillos como me robaron en esta esquina el reloj, no necesitamos muertos del narcotráfico para reportarlos. Podríamos tener los focos rojos de fugas de agua, mapas de problemas para poder tener una capacidad de respuesta mucho más eficiente. Estamos de vuelta en Espiral hablando de este tema, diría yo, posmoderno del gobierno abierto. Y le quiero dar la bienvenida a Juan Pardinas. Me da mucho gusto que nos acompañes en este bloque. Ricardo, y bueno, muchas gracias. No te has presentado tú, se presentaron los demás. Soy Juan Pardinas, director general del IMCO. Bienvenido. Juan, el IMCO ha jugado un rol importante en el tema educativo frente al asunto del gobierno abierto. Es decir, una de las cosas que a mí más me importaría saber es cómo está cada salón de clases
evaluado en la prueba de enlace, cómo están los profesores evaluados, porque eso me permitiría incluso influir en un sistema educativo no general y no el gran sistema educativo nacional, sino el de la escuela donde está mi hijo. Yo quisiera que nos contaras un poco tu experiencia en educación y gobierno abierto. Sí, creo que de la belleza del concepto de gobierno abierto es que muchas cosas son de sentido común. Simplemente sistematizar y organizar información que ya existe y ponerla de tal manera que sea de mayor utilidad y usabilidad para los ciudadanos. ¿Qué hicimos en el IMCO con la prueba enlace? Es una misma prueba que se le aplica a todas las escuelas públicas y privadas del país también. Bueno, casi todas, creo que en Michoacán ahí no, los profesores no se dejan. La sección 18 es dura de roer. Exacto, tema que conoces muy bien, Ricardo. Pero lo que hicimos fue los resultados de la prueba enlace, ponerlos sobre un mapa de GPS georreferenciado, de tal manera que uno se mete a la página de internet los de Google, del IMCO. Los de Google. Los de Google. Sí, okay. Los mapas de Google, que ahí Google hace un servicio social muy importante, no cobra si no tiene uno un instinto de ganancia en el proyecto, y lo que hacemos es que te metes a la página de Compara tu Escuela y ves cerca de tu casa cuáles son las escuelas que tuvieron mejores resultados en la prueba enlace. Entonces, simplemente lo que hicimos fue juntar la base de datos de la prueba enlace y montarla sobre un mapa de la República Mexicana para que los padres de familia pudieran, ya no elegir es un poco optimista, porque también sacar a un niño de una escuela y moverla a otra no es tan fácil. Aunque sí están peleadas las buenas escuelas. Sí, pero generar ciertas señales de cómo funcionaría un buen mercado competido a favor de la educación. Ese es un caso de éxito de gobierno abierto. O sea, yo puedo meter en la página de INCO y saber alrededor de mi colonia cuáles son los mejores. Exacto, en www.comparatuescuela.org, sobre todo tal vez prevenirse de los peores, ¿no? Y que mandar señales de qué escuelas están haciendo bien las cosas, por qué las están haciendo bien, pues son como las preguntas elementales de política pública. Ya que tienes una escuela con un muy buen desempeño, pues ver qué están haciendo los maestros de esa escuela. Eso es exactamente, yo creo que es un gran ejemplo de Open Government, de gobierno abierto, en donde con información gubernamental hay dos tipos de información. Primero, dónde está cada una de las escuelas, georreferenciado. No está mal saberlo. Pero eso es información que proviene del gobierno. Segundo, cuál es el resultado de las pruebas enlace de cada escuela. Este es un caso de éxito de Open Government. Y luego, ahora, lo quiero contrastar, perdón Andrés, con un tema pendiente todavía que nos falta. Saber el presupuesto por escuela. En este país todavía ese es secreto de Estado, una referencia que me parece muy contundente para los que vivimos en la Ciudad de México. Si circulas por Parque Lira acercándote a Polanco o saliendo de Polanco hacia el sur de la ciudad, pues vas a ver que depende de qué carril vayas, pero de un lado te encuentras la residencia oficial de Los Pinos, donde vive el presidente de la República, y del otro la escuela secundaria El Pípila, que es donde tradicionalmente votan los presidentes de la República en las elecciones federales. Bonita. No solo que esté bonita, es que del lado de la casa presidencial puedes averiguar los gastos de cómo ejerce el presidente hasta el último peso. Ahí México Evalúa acaba de sacar un documento muy detallado de los gastos de presidencia de la República. No puedes hacer lo mismo con la escuela secundaria El Pípila. O sea, tenemos más información como servidor público de lo que gasta Felipe Calderón que lo que gasta la directora de esa secundaria. O sea, no podríamos pública. hacer un toalla gate de las escuelas. No podría, y no, de las escuelas tal vez a nivel general sí, de una escuela en particular no. A ver, En Uganda, un padre de familia lleva a su hijo a una escuela pública y sabe cuál es el presupuesto de esa escuela, cuántos recursos del Estado le llegan a esa escuela. Entonces ahí podemos empezar a tener discusiones pues más elaboradas de política pública, comparar los resultados de las escuelas públicas en función de los insumos y los recursos que se les dan. Me están abriendo una perspectiva que yo no tenía. Información es poder, digamos, esto es una historia muy vieja del ser humano y por lo tanto tratar de acumularla genera poder. Pero lo cierto es que los seres humanos producimos inteligencia no solo a partir de nuestra singularidad, sino cuando conectamos con otros. Es decir, la información que yo tengo se la comparto a Miguel, probablemente el espectro de inteligencia crezca. ¿Me podría decir que entonces podríamos tener gobiernos mucho más inteligentes porque
el padre de familia influye, porque el que está preocupado por el tema de la basura influye. Es decir, que lo que hace es crecer el número de neuronas. Déjame pensar, en cada cabeza es una neurona, el número de neuronas de la inteligencia. Que... Yo creo Pero que... para eso necesitas abrir canales para escuchar a la gente, escuchar el conocimiento diseminado socialmente, para que ese conocimiento que está diseminado y esa experiencia que está diseminada en la sociedad, el gobierno la escuche y pueda gobernar mejor. Pues, ¿le conviene al gobierno hacer eso? Sí, ¿es más lo que le da abrirse que cerrarse? Creo que no hay otra opción. Es decir, las sociedades actuales son sumamente complejas. Entonces creo que ya estamos muy lejos por la revolución en la tecnología y en la información de que el gobierno o el Estado sea el único dueño que establezca las respuestas que enfrentan estas sociedades El complejas. gobierno de los sabios, de los filósofos, de los griegos ya Creo que se quedó, acabó. y quien siga sentado en esa silla pensando que por decreto y por mandato va a poder definir lo que tiene que hacer, incluso hasta de nivel comunitario hacia arriba, está prácticamente en el error. No se ha dado cuenta de todas, Vive en el siglo XIX. de todas las transformaciones y las exigencias que tiene la sociedad. Y yo creo que, por otro lado, aquí estamos entrando en el corazón de lo que es gobierno abierto. Gobierno abierto no se puede concebir sin la participación, pero no solo participación, con el compromiso ciudadano. Y es ahí donde yo creo que estas experiencias de éxito que se tienen de cómo procesa la información que genera el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, van abonando en este sentido, ¿no? Yo simple y sencillamente creo que vamos a entrar en unos instantes más a ver lo que como país estamos comprometiendo ante la Alianza por el Gobierno Abierto. Yo creo que ahí hay ejes rectores, pero hay que decirlo también, lo que estamos comprometiendo es única y exclusivamente a nivel del Ejecutivo Federal. A ver, es que hacia allá quiero ir. A mí, francamente, los datos que más me preocupan, y perdónenme la frivolidad, son los del barrio donde vivo. Si yo sí quiero saber dónde está la escuela y cuáles son los mejores. Quiero saber, quisiera decirle al delegado que ese bache ya me lo quite. Quisiera informarle que ahí hace falta un tope, o de plano, que ya quiten los topes y pongan otra forma de regular la velocidad. Es decir, cosas que están muy en lo inmediato. Y mi sensación es que Los Pinos, pues ahí va. Es decir, ahí empezó la derrama de transparencia. Vicente Fox se comprometió, Felipe Calderón le ha seguido. Pero a nivel local, Miguel, tú tienes bien estudiado eso. La opacidad, digo, el gobierno abierto es un lujo. La opacidad, la falta de transparencia es enorme. Mira, yo creo que el tema de los avances en el país tiene mucho que ver también con cómo se ha generado competencia política, y hay que reconocer que en el ámbito federal hay mucha más competencia política, y eso ha generado también como algunos... ¿Qué estás diciendo? ¿Que donde hay más partidos hay más transparencia? No, creo que donde hay más competencia. Que existan muchos partidos no necesariamente significa que hay competencia. Más partidos con capacidad de ganar. Con capacidad de ganar. Y sí, el caso del Distrito Federal, que tiene una competencia política, que es un gobierno local que tiene una competencia política con el gobierno federal, porque están enfrentados, se entienden como competencia en algunas arenas, es un caso a destacar. La verdad es que hay mucha información en el caso del gobierno del Distrito Federal que no tiene la alcaldía de Monterrey, que no tiene la alcaldía de Guadalajara, que uno pensaría que son gobiernos con músculo y con capacidad de procesar. Quieren demostrar que son más transparentes que el federal, y eso nos coloca en una competencia virtuosa. Pero cuando te vas a otros espacios, en realidad lo que te encuentras es que tres características que yo colocaría en los gobiernos abiertos o en los gobiernos transparentes no existen. Que provean datos útiles, ya se ha dicho mucho, ¿no? El concepto, información socialmente útil, datos que sean relevantes para la ciudadanía, que tienen que ver incluso con esta idea de gobierno electrónico, que tiene que ver desde la tramitología hasta la gestión gubernamental. Desde el acta de nacimiento hasta el estado de cuenta del municipio. Del municipio, ese espectro. El segundo, que sería que liberen los datos, que no sean, permíteme la veracruzanada, que no sean díscolos, que suelten la información que tienen y que dejen que la ciudadanía la maneje como lo ha hecho el IMCO, la maneje como lo ha hecho GESOC, otra organización. Que le confíe esa organización social. Que le deje a la sociedad los datos que tiene. Esa sería una segunda consideración. Y una tercera, que sea receptivo, que escuche, que sea muy en la onda web 2.0, que no solo mande mensajes, que también escuche. La democracia, además de muchas cosas, también es un sistema de información. Y si la ciudadanía sabe qué bache es el que le molesta. Los presupuestos participativos en Brasil son una experiencia exitosa. La gente quiere decir, a lo mejor no participar, pero sí sus problemas. Y un gobierno receptivo que los escuche los puede procesar.
Esas tres cosas son ausentes en los gobiernos municipales, o sea, por regla general, contadas las excepciones, son ausentes en los gobiernos municipales mexicanos. Pues está bien que se quejen. El problema es... Ojalá y fueran más todavía. El problema es ese. No, creo que hay un asunto de choque, los nuevos tiempos que describe Joel. Yo no estoy tan seguro que no haya de otra. Yo sí creo que la clase política se resiste, y mucho más en los ámbitos municipales, donde todavía la relación y la forma de ejercer el poder es mucho más primitiva. Ni siquiera a nivel subnacional, el Congreso Federal, la cantidad de información que tenemos de los gastos de las partidas, de las fracciones del PAN, el PRI y el PRD, es muy, muy limitado contra la información que tenemos del gobierno federal. A ver, hay una cosa que es, yo creo que realmente patética de parte de la clase política. Eso sería tema de otro programa también. Lo patético de la clase política en nuestro país es el temor, un temor absoluto a soltar información. El rey desnudo es un mito muy viejo. Entonces, hay una cantidad inconmensurable de información que no es dañina. Es decir, yo político puedo estar haciendo trampas por acá y no soltar información, pero por acá manejo y gestiono una cantidad de información que no tiene nada que ver con las trampas que yo quiero hacer. Como decías, las carreteras, su flujo, su tráfico. Lo que decías tú, yo quiero saber cómo está mi colonia, quiero saber cómo está mi código postal, quiero saber qué hay ahí, quiero saber cómo están las escuelas, etcétera, etcétera. Infinidad de información para empresarios, para individuos, que no tienen nada que ver con las trampas o no trampas que el señor quiera o no hacer. Esta información es inofensiva. Que la suelten. Entonces, el tema con la transparencia aquí es que está viciada por el tema de que te voy a cachar haciendo trampas, te voy a cachar haciendo cosas malas. Pero es que y eso hace que los funcionarios públicos no trabajen de más proactiva. Hay un problema de narrativa, suena pomposo decirlo así, pero no se me ocurre otra palabra ahorita. La transparencia nos llegó a México con la idea de que era un antídoto contra la corrupción. Y ustedes vienen a esta mesa y dicen que es más bien un impulso hacia la inteligencia social, que son dos cosas distintas. Es el conocimiento social. Una cosa es, a ver, utilicemos las vitrinas para ver qué está haciendo el funcionario. Y otra cosa es, si nos volvemos abiertos, el conocimiento y por lo tanto la conciencia y la inteligencia tendrían a crecer. Hay una intención potente de parte del gobierno de Barack Obama, que desde que abrió su gobierno quería impulsar no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, la idea del gobierno abierto. Y nos lleva al tema de la alianza. Juan, tú estuviste como uno de los mexicanos destacados trabajando justamente esta idea de una alianza internacional por el gobierno abierto, es de este tamaño. Me voy a corte y me gustaría muchísimo, Juan, que regresando nos expliques cómo surgió esta alianza. Y no, Joel, ¿cómo le entró el gobierno mexicano y hacia dónde vamos con el tema de gobierno abierto? Si es que vamos, yo me sentiría más cercano a ti con que esto es inevitable, pero sobre todo que tan rápido vamos, a lo mejor ahí diferimos. Me voy a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Participa, por ejemplo, también Noruega con cosas muy interesantes, como la obligación de empresas extractivas de hacer público, empresas públicas y privadas, no nada más las públicas. La transparencia también debe tocar a la iniciativa privada. En estas empresas extractivas, fundamentalmente son petróleo y minería, hacer públicas sus políticas, las políticas dentro de Noruega, pero también en lugares donde tienen actividades en el continente africano o en otro lado, todas sus políticas públicas, sus políticas medioambientalistas, las reservas, las formas de pago, y eso está funcionando en Noruega. Brasil me gustaría resaltar cómo tienen el sistema de cuentas unificado ya a nivel federal, estatal y municipal, siendo un país federal,
cuestión que en México tenemos, inclusive se pone como uno de los compromisos que tener unificado para 2012. Como ya tienen este sistema, tienen un solo portal pensado en el ciudadano, no tanto en la dependencia, donde se pueden consultar más o menos las mismas cosas que en el portal de obligaciones de transparencia de la Administración Pública Federal Mexicana, pero de una forma mucho más amigable, mucho más pensada en qué me va a preguntar el ciudadano y no yo como dependencia qué le tengo que reportar a Hacienda, que son dos lógicas completamente distintas. Estamos de vuelta en Espiral hablando de este concepto, gobierno abierto. Y antes de irnos a corte, recordaba que Barack Obama ha sido un impulsor, un líder internacional del gobierno abierto. Invitaron a representantes de distintos países a dialogar sobre una posible alianza entre varios estados a favor del gobierno abierto, y este país tuvo la suerte de verse representado, entre otros, por ti, Juan Pardinas, y también por María Marván. Yo quisiera que nos contaras un poco cuál fue la discusión, qué viviste ahí y qué aportación traes a México después de esa experiencia. Bueno, ha sido uno de los mayores privilegios profesionales en mi vida. Un día llega un correo electrónico que me dicen que si puedo ir a Washington, una invitación de la Casa Blanca para discutir temas de transparencia y rendición de cuentas. Esto fue en diciembre del año pasado. En enero estoy en Washington con un grupo de gente de organizaciones civiles de 9 países, India, Brasil, Indonesia, Tanzania. Nos sentamos ahí a platicar, pues a todos nos llegó el mismo correo electrónico. Y era un poco de incertidumbre de, pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Yo en esa cena presenté una especie de metáfora. ¿Estuvo el presidente Barack Obama? No, eso fue después, eso fue hasta hace unas semanas en septiembre. No, esto éramos pura gente de organizaciones civiles de 9 países del mundo. Yo lo que decía en la literatura bélica, disculpándome por la metáfora, pero dice que no hay que empezar una guerra sin tener una imagen de la victoria. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Por qué foto estamos luchando? Y a la hora que les pregunté a cada uno de los que estaban ahí presentes, ¿qué foto quieren? Pues nadie sabía, no teníamos muy claro qué estábamos haciendo ahí, cuál era el objetivo. Después de 8 meses de trabajos, juntas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, ya me quedó clara la foto. ¿Cuál era? Y es una foto de 40 jefes de Estado comprometiéndose en alguna medida a estirar la liga de la transparencia en sus respectivos países. Hay que entender que vienen países desde Mongolia hasta Estados Unidos y Gran Bretaña. Cada país tiene su recorrido propio. Cada país tiene su camino y su punto de inicio de ese trayecto. Hay países que no tienen ley de transparencia, que la están presentando. Hay países que ya están en la punta de lanza de tecnología, de información. Por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, hacen público el desempeño de los cirujanos de corazón del sistema de salud público británico. A ver, esto lleva a la alianza, güey. Yo quisiera preguntarte, desde el gobierno federal, ¿cómo toman esta iniciativa y cómo se compromete el gobierno federal? Sí, yo de entrada diría que la invitación a México no es suerte, sino más bien es un reconocimiento a lo que México viene haciendo en términos de los compromisos que están establecidos en la alianza. Única y exclusivamente, para regresar a lo que decíamos, que es un proceso de conceptualización que está en ciernes, hay que recordar que estos 40 países es a lo que se aspira. Ahorita originalmente son 8 países, ya los mencionó Juan, y 8 organizaciones de la sociedad civil. Estos 8 países y estas 8 organizaciones se ponen de acuerdo en los requisitos mínimos que debe de presentar cada país que quiera formar parte de la alianza. Dentro de estos prerequisitos está asumir una declaratoria, que fue lo que finalmente se hizo el 20 de septiembre, y establecer un plan de acción. Y en el plan de acción ahí vienen los retos que cada país tiene que desarrollar. ¿A cuáles retos nos comprometimos? Yo aquí regresaría un poquito a lo que decía Andrés. Yo creo que no vale la pena meter todo en un mismo saco, ¿no? Y el gobierno federal en todo quiere decir gobiernos locales, municipales. Yo creo que estamos en un país, ¿no?, en donde hay múltiples luces y sombras. Exacto. Más ¿no? sombras que luces. Y muchas vías, ¿no?, en las cuales nos estamos moviendo. El gobierno federal, dentro de son 5 rubros: es mejora de servicios públicos,
aumentar la integridad pública, manejo de recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia e incrementar la rendición de cuentas en el sector privado. Estos son los grandes retos que cada país tiene que decir. ¿En el sector privado? En el sector privado, porque bueno, finalmente el sector privado juega un papel muy importante en temas de corrupción. Andrés, los puntos a los que se compromete México, ¿no sientes que nos llevan a la siguiente etapa? No. ¿Nos montamos a la siguiente? No creo. Yo no sé, desafortunadamente, a ver, yo siento que los programas que aparecen ahí son programas loables, son programas muy importantes. Hay muchas cosas que en el ámbito de la Administración Pública Federal se están haciendo que son innovadoras, buenas, positivas, etc. Pero siempre que uno empieza así, es que viene con un paro muy grande. Sin embargo, y creo que ahí va a venir el debate. Sin embargo, aquí no hay nada nuevo. O sea, pusieron junto una serie de cosas que ya se vienen haciendo. Para mí, el gobierno abierto utiliza una herramienta fundamental. A ver, ¿cómo empezó el tema del gobierno abierto en Estados Unidos? O sea, hubo una orden perentoria del OMB, de una entidad. el Centro de Análisis de Presupuesto. Una orden perentoria a toda la Administración Federal, diciéndole, tienen 3 meses para empezar a publicar 3 cuerpos de información. Vámonos. Y así, sin ley, es un decreto, así. Y ya, vámonos. De esa manera se empezó a desahogar esta política pública. Aquí no hay nada de eso. Aquí se está poniendo junto. Lo que ya se hizo. Sí, que puesto todo en conjunto da una visión bastante bondadosa de lo que está haciendo la Administración Pública Federal en cuanto a mejorar su eficacia y su eficiencia. Yo coincido con Andrés en que no hay, de los compromisos que asumió el gobierno mexicano, aquí los tengo el 20 de septiembre en Nueva York, no hay ninguno que le haga daño al país o hay alguno que uno sugeriría que se retiren. Son cosas positivas, son cosas que le sirven, entiendo, a México como nación, pero son cosas que yo no encuentro que se inscriban en lo que al inicio habíamos definido como gobiernos abiertos. Es decir, yo no entiendo que estas iniciativas provean información procesada que sirva a la gente, que se inscriban en esa tendencia. No veo que estén en la lógica de liberar datos, decíamos, de no ser díscolos. O sea, es tan sencillo. Sobre todo aquello que existe un formato que alimenta los sitios web, existe una fuente de origen. Los otros gobiernos, muchos de los que están comprometiendo, los están soltando. Y la última, yo no leo aquí mecanismos que promuevan la participación ciudadana de escucha recíproca, etcétera, que incentiven. Son cosas loables, insisto, todas son deseables, todas son altamente valorables, lo que estoy pero fuera de es esta el lógica. puerto de llegada al que nos comprometimos no es lo suficientemente ambicioso. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Mi crítica es distinta. Yo creo que es un puerto muy abstracto y los compromisos son sumamente vagos. En la alianza es muy abstracta. No. En el caso de los compromisos del gobierno mexicano frente a la alianza, también cabe aclarar que ahorita durante 2011 fue la luna de miel de la alianza de gobierno abierto, que la sociedad civil y los gobiernos han interactuado de la manera más positiva y constructiva para construir una especie de red social sobre temas de transparencia y rendición de cuentas. Ahora va a venir la parte pues un poco más emocionante y tensa. Ese aterrizaje. Que es esos compromisos, ¿qué margen de cumplimiento tienen? Yo creo que la debilidad de los compromisos del gobierno mexicano es que son muy vagos, que tal vez hacen una cosa profundamente revolucionaria, y ahí difiero de Andrés y Miguel, que sí habría potencial para hacer algo muy importante, como por ejemplo que los usuarios de servicios de telecomunicaciones en el país tuviéramos información sobre la calidad del servicio que nos está prestando nuestro provedor privado. ¿Eso cabe ahí? Sí, ¿no? Sí, dentro de una interpretación muy optimista. Si te entiendo, porque se me está yendo el tiempo, le hubiera faltado llegar a compromisos de un nivel más aterrizado. A mí me hubiera gustado ver indicadores. Hablan, por ejemplo, en el caso educativo, otra vez, de información desglosada del gasto por escuela. Bueno, a mí me hubiera gustado ver la frase de presupuesto por escuela. Joel, reacciones. Sí, finalmente hay que tomar en cuenta que cada país se comprometió a poner en 6 cuartillas y media, hay países que no lo cumplieron, lo que iban a desarrollar. ¿Hay países que entregaron 40 o hay países que no entregaron 20, que entregaron 20, ¿no? Yo lo único que quiero destacar es que
y por eso iniciaba mi intervención diciendo que no es suerte, que muchas de las políticas nacionales que se están implementando de manera transversal en toda la APF, en la Administración Pública Federal. En toda la Administración Pública Federal, perdón, estoy por sentado que todo el mundo sabe, tienes toda la razón, son proyectos que sí van a transformar por completo la operación del gobierno federal. Y podemos hablar ya de cosas concretas y específicas a partir de las intervenciones de Miguel y de Andrés. Toda la parte de datos abiertos, o sea, hasta ahorita efectivamente coincido, mucha de la información que publica el gobierno está, como se decía hace rato, con en formatos cerrados, que los ciudadanos no pueden jugar con ella y no pueden hacer su propia información, su propia interpretación de la información que le estamos dando. Se acaba de emitir un acuerdo de interoperabilidad en donde la información que publica el gobierno tiene que estar en datos abiertos. Regresando a lo de la georreferenciación, estamos generando el portal ciudadano en donde toda la información que tenga el gobierno va a poder georreferenciarse. Ahorita estamos en la primera fase, ahí se comprometió llegar a la tercera fase, que tiene que ver con poder realizar trámites en línea, que es lo que tú señalabas al inicio. Es que lo ideal de llegar a Open Government es que yo desde mi casa pueda realizar todos estos trámites. Tienes otros temas que son muy loables, hay que recordar que para esta política pública hay dos momentos claves. La primera, la organización del trámite más inútil, en donde le damos voz al ciudadano para que el ciudadano denuncie las ineficiencias y a partir de ello transformar toda la administración pública federal, y nos comprometimos a mejorar 300 trámites federales que son los de más alto impacto. ¿Y qué entendemos por más alto impacto? Con estos 300 trámites federales tienen interacción 45 millones de ciudadanos. Mira, yo quisiera pedirles un favor. La siguiente intervención en la última ronda, ¿hacia dónde ven el contexto de exigencia en materia de gobierno abierto? No lo que se ha hecho, sino lo que tendría que ser un contexto de exigencia hacia adelante. Andrés. Yo creo que aquí lo que se necesita para realmente avanzar es un involucramiento de los titulares de los gobiernos, un involucramiento mayor en el tema y así como entregar órdenes perentorias de abrir información con formatos abiertos para que la ciudadanía pueda reutilizarla. Miguel. Yo veo un movimiento bastante plural, desde mi perspectiva, que está rebasando por mucho y superando al gobierno. O sea, yo sí creo que hay una tendencia que inevitablemente va a derrotar al gobierno, pero a mí me parece que todavía hay mucha resistencia instalada. Y creo que derrotará algunos mitos. ¿Qué es costoso? Los gobiernos abiertos no son costosos. Hay pocas cosas que se están abaratando tanto como la tecnología en estos tiempos. Fundar y el IMCO los podemos implementar, me parece que el gobierno federal tendría que poder. Que la ley no lo permite, es falso. La ley permite muchísimas cosas. Es una salida trasera que tenemos que derrotar. La tercera, que es inútil, que la gente no lo quiere. No es cierto. Hay muchísimos ejercicios que se muestran. Y por último, nada más, las tendencias vienen. La gente está organizando concursos, la gente está organizando talleres, se está revirtiendo, ¿no? Juan. Estoy de acuerdo con Joel. México fue invitado a la Alianza para un Gobierno Abierto porque somos campeones, y creo que la razón por la que nos consideran campeones a nivel internacional es por el IFAI y la Ley de Transparencia. Pero sí siento que corremos el riesgo de quedarnos dormidos en nuestros laureles. Hay experiencias internacionales que ya se están aplicando desde hace años en otros países que en México todavía serían muy revolucionarias. ¿Cuál es el gran reto de todas estas herramientas? Hemos construido instituciones funcionales para la transparencia y la rendición de cuentas para el IFAI, pero ese cambio institucional no se ha transformado en un cambio cultural, y ese es el enorme reto. ¿Cuándo va a ser un cambio cultural? Cuando estas herramientas en poder de la mayoría de los mexicanos se conviertan en herramientas de uso frecuente para mejorar su calidad de vida y las políticas públicas que ofrece el gobierno. Cerramos contigo. Nada más en sintonía con lo que dice Juan, creo que uno de los grandes desafíos que enfrentamos como gobierno federal es efectivamente eso, que la mayoría de los funcionarios cambien un poco la manera de concebir su rol al interior del gobierno, pero yo sí quisiera poner énfasis en que consideramos que en términos de construcción de políticas públicas, ahí están sentadas las bases para que quizás en 5 o 10 años las políticas públicas que necesita México se hagan de manera coordinada con las demandas y las exigencias de la ciudadanía. El marco normativo global al interior, insisto, gobierno federal, creemos que están sentados en estos compromisos que están entiendo bien, establecidos. ¿no hay paso atrás?
o podría haber una ola o paz regresiva? Justamente yo creo que el tema de fondo, y son ciclos naturales en las democracias, ¿no? Un gobierno es elegido por X periodo. La ventaja y la bondad de este tipo de alianzas es que finalmente al involucrar a la sociedad civil puede exigir, y que ahí creo que tú eres especialista en el tema al formar parte de la red de rendición de cuentas, para decir, en esto no podemos ir para atrás. Si hay una regresión, sería un costo enorme para el país. Pues lo más interesante en la conversación, sí les agradezco la generosidad puesta en la mesa, porque la verdad es que es difícil entenderla. La regresión puede estar a la vuelta de la esquina, ¿eh? Nada más quiero dejar eso ¿Con eso claro. quieres que cierre? Para Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche en Espiral. Nos vemos próximo lunes, 11 TV México, 10:30. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.